Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis, por favor. Capítulo 6 de Apocalipsis. Y vamos a darle lectura, hermanos, a todo el capítulo. Voy a comenzar igual, vamos a hacerlo de esa manera. Comienzo yo con el primer versículo y me van siguiendo ustedes para darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice la escritura, hermanos, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo se oyó y oí el segundo y vi el segundo y oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todos los libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondemos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién se podrá sostener en pie? Muy bien, hermanos. Fíjense que, hermanos, cada vez que nosotros analizamos este libro de Apocalipsis, porque tenemos la oportunidad, hermanos, de leerlo con mucha continuidad, nos damos cuenta, hermanos, del mensaje que Dios preparó para cada uno de nosotros como cristianos. Porque dice, lo que Juan nos presenta en el libro de Apocalipsis, hermanos, decía los hermanos Manuel, es el futuro de la iglesia. Pero, hermanos, también debemos entender que la iglesia tiene un presente ahorita, y que Dios, o más bien el Señor Jesucristo, anda en medio de su iglesia y está observando a cada uno de nosotros las cosas que hacemos, las acciones, los pensamientos, los corazones.
Pero hermanos, cuando nosotros sabemos que nosotros hemos sido transformados por medio de la palabra, por medio de la obediencia al Evangelio, hermanos, sabemos que tenemos a alguien que ha preparado un lugar para nosotros eternamente en los cielos. Y eso, hermanos, nos hace sentir hasta cierto modo confiados en que tenemos esa promesa y por esa promesa vivimos y debemos vivir así en la tierra. Por eso cuando analizamos, hermanos, sobre todo este capítulo 6, veía yo, hermanos, cómo el mensaje es tan fuerte, es tan poderoso. Pero, hermanos, cuando termina el capítulo 6, la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 6 nos presenta, hermanos, la lucha entre el bien y el mal. El capítulo 6 es el libro, hermanos, es el capítulo que nos presenta los 7 sellos. Bueno, el capítulo 6 se abre en 6 sellos nada más. El séptimo sello se abre en el capítulo 8, ¿verdad? Pero también, hermanos, en este capítulo 6 vamos a ver las cosas que van a suceder o que han sucedido en los tiempos del apóstol Juan. Vimos el capítulo 4, hermanos, que están ligados a sus capítulos entre sí. ¿Por qué? Porque dijimos, hermanos, que a partir del capítulo 4, Juan va a escribir las cosas que van a suceder pronto o las cosas que sucederán después de las que son, ¿verdad? Está hablando en tiempo futuro. Y luego, hermanos, ese capítulo 4 nos presenta a nuestro Dios como un ser majestuoso, como un ser supremo, como un ser que gobierna, hermanos. El capítulo 5 encontramos a un cordero inmolado, encontramos a Cristo representado en ese cordero que murió por cada uno de nosotros y que nos da a entender, hermanos, ese cordero inmolado que tiene las marcas de haber muerto, de haber sido ofrecido en sacrificio. Y el escritor de los Hebreos, hermanos, en el capítulo 10 lo dice claramente, ¿verdad? Que ese cordero fue sacrificado una sola vez y para siempre en favor de cada uno de nosotros. Luego, hermanos, cuando ya vamos a entrar al capítulo 6, vamos a empezar, hermanos, a ver el contenido de ese libro de cada uno de los sellos, ¿verdad? Y comienza diciendo de la siguiente manera. Fíjese, vemos otra vez, hermanos, la escena, vemos a Juan. ¿Dónde está Juan, hermanos? Físicamente, hermanos, está en una isla, ¿verdad? En nada Palma. Pero a partir del capítulo 4, Juan está en el Espíritu. A partir del capítulo 4 fue llevado en espíritu cuando se le dijo, ven acá, sube acá conmigo. Y en ese momento, hermanos, entonces Juan está en el cielo mismo. Y estando en el cielo, hermanos, se le están revelando las cosas que van a suceder después de que le había dado el mensaje a las 7 iglesias en Asia. Y vimos, el hermano Jorge se encargó de enseñarle a la iglesia, el capítulo 2, capítulo 3, que es el mensaje de las 7 iglesias establecidas en Asia Menor, una provincia del Imperio Romano en aquellos entonces. Entonces, hermanos, el capítulo 6, vamos a ver cómo empieza. Dice Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Notemos esto, hermanos. En el capítulo 5 veíamos a Juan que estaba triste, que estaba desconsolado, que estaba llorando y lloraba mucho, ¿verdad? Dice el pasaje en el capítulo 5 que Juan lloraba mucho. Y ¿se acuerdan por qué causa Juan estaba llorando, hermanos, en ese capítulo 5? ¿Cuál era la causa por la que Juan lloraba? Porque no se encontraba nadie. Porque no se encontraba nadie digno, ¿verdad? De abrir los sellos. De abrir el libro y desatar cada uno de los sellos. Es un libro que dijimos, ¿qué contiene ese libro, hermanos? Las cosas que debían de venir. Las cosas que deben de suceder, de lo que dice en el capítulo 1, ¿no? Bueno, en términos generales, hermanos, ese libro contiene todo el plan divino, todo el mensaje de Dios, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones, ¿verdad?, que señalan que pudiese hablar del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, porque notemos que el libro, hermanos, dice que estaba escrito por dentro y por fuera. Pudiera ser el Antiguo Nuevo Pacto.
Pero no es tan relevante ese asunto. ¿Por qué? Porque Dios nos está, hermanos, llevando hacia el futuro, las cosas que van a suceder después de estas, ¿sí? Las cosas que ya sucedieron, las cosas que están sucediendo, pero lo que no se ha llevado a cabo todavía y que está en la mente de Dios y que está en el plan divino de Dios, algo que está, hermanos, por suceder. Por eso decíamos que las cosas que van a suceder pronto no señalan un tiempo. No hay un límite que Dios esté fijando para que sucedan, porque dijimos que el tiempo para Dios no existe, Él es eterno. Para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando habla de que van a suceder pronto, está hablando de que van a suceder, hermanos, cuando menos lo esperamos. Y poníamos ejemplos, ¿verdad? Poníamos ejemplos, por ejemplo, de la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche, como relámpago, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos. Nos dice, hermano, la Biblia cómo va a venir el Señor, pero ¿cuándo va a suceder? Eso no nos lo dice, ¿verdad? Porque es en el tiempo de Dios, cuando Dios, hermanos, determine que las cosas sucedan. Entonces, notamos, hermanos, que Juan dice, y vi cuando el cordero, ese cordero, hermanos, después de que Juan lloraba porque no había alguien digno para abrir el libro y para ver ese mensaje, un mensaje muy importante, hermanos. ¿Por qué razón era muy importante? Bueno, normalmente los pergaminos o las cartas que se enviaban en aquellos tiempos eran, hermanos, un rollo que era atado con un sello, que era atado con un libro y puesto un sello, un solo sello. Pero este es un solo libro, pero tiene 7 sellos, hermanos. Esto habla de algo que es importante, algo que es altamente importante. Y Juan ve, hermanos, que cuando ese cordero que se dio digno, porque uno de los seres de los 24 ancianos se acerca con Juan cuando está llorando, ¿y qué le dice, hermano? Juan, ya no llores más. Ya no llores más. Te tenemos noticias. Hay alguien que es digno. El león de la tribu de Judá es digno de abrir el libro y de poder desatar los 7 sellos y que podamos ver el contenido de ese libro. Él es digno. Y comienza, hermanos, Juan en espíritu haciendo ese recorrido en el cielo y lo que ya vimos en el capítulo 5, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, continúa Juan, y cuando ya ese cordero, hermanos, se acercó y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono ese libro y lo tomó, a partir de ese momento, hermanos, la autoridad y las cosas que van a suceder están en manos del cordero, están en manos de Cristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, cuando da aquel gran mandamiento a la iglesia, más bien a los apóstoles, hermanos, en Mateo capítulo 28 y 18, ¿qué es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando ese mandamiento? Porque toda autoridad, ¿verdad? Digo yo, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego ya les da el mandamiento de, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle también todo el consejo, todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, hermanos, cuando Juan, hermanos, ve que ese cordero como inmolado, que era digno, y ve que toma el libro, hermanos, de la mano derecha del que está en el trono, y abre el primer sello, dice, oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Notemos, hermanos, que aquí ya la escena está cambiando. Cuando Juan lloraba porque no se encontraba quien era digno, ¿quién habló con Juan para decirle que ya no lloraba? Uno de los 24 ancianos. Pero ahora, hermanos, le está diciendo uno de los 4 seres vivientes. Si ustedes notaron a través de la lectura, hermanos, los primeros 4 sellos van ligados con 4 caballos, con 4 jinetes y con 4 seres vivientes. Van ligados de esa manera. Entonces, cuando se abre el primer sello, hermanos, uno de los seres vivientes que dijo, ven y mira. Vamos a conocer, hermanos, el contenido del primer sello. ¿Qué es lo que tenía ese primer sello? Y dice la Biblia, dice Juan, y miré, y he aquí un caballo blanco,
el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Hermanos, hay muchas interpretaciones con respecto al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Yo tengo una Biblia, hermanos, por ahí guardada, que tiene más letras que las que trae ahí cada página, hermanos. Escribo rápido y hago anotaciones, pero he escuchado predicaciones, hermanos, en diferentes lugares. He escuchado predicaciones del libro de Apocalipsis y he hecho algunas anotaciones. Y algunas de las interpretaciones hablan, primero, hermanos, que ese caballo blanco y el que lo montaba, hermanos, fíjense cómo describe: salió un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. El arco, hermanos, representa un arma de guerra. El arco representa un arma de guerra, y el blanco en la Biblia, hermanos, habla de victoria. Habla de victoria. Y hay quienes interpretan esto, hermanos, de los imperios, de las potencias mundiales, que tuvieron la sagacidad y la capacidad de poder, hermanos, ¿cómo se dice? Invadir, como lo que anda haciendo ahorita Donald Trump. Y ya invadió a Venezuela y ahora quiere ir por Holanda y iba a venir a México también. Entonces, hermanos, hay muchas interpretaciones, pero en cierta manera tiene sentido de que en aquellos tiempos, si hablamos del Imperio Romano, hermanos, era un imperio poderoso que tenía dominio sobre muchas naciones. Mucho poder, hermanos, y ese arco habla de, hermanos, de un arma de guerra. Habla también de una corona, ¿verdad? Es el fruto del resultado de por lo que se trabajó, ¿verdad? Es lo que se obtuvo. También, hermanos, podemos entender que en la Biblia nosotros encontramos, y la Biblia nos presenta a Cristo como ese Cordero victorioso, hermanos, que la Biblia lo describe en Apocalipsis 19 como alguien que vino montado en un caballo blanco y que su nombre es fiel y verdadero. Y, hermanos, podemos concluir o podemos hacer muchas interpretaciones, muchos comentarios con respecto a esto. Hay quienes hablan también de que son los enemigos de Dios. Hay quienes hablan que es el anticristo. Hay quienes dicen que es la era apostólica que comenzó en el año 31 y culminó en el año 100. Y hermanos, pero lo que nosotros podemos notar aquí, hermanos, es que este es un lenguaje simbólico que nos habla del Señor Jesucristo y de la obra redentora que Él hizo a favor de cada uno de nosotros, y las cosas que van a suceder con nosotros después, hermanos, cuando Él venga a hacer un juicio. ¿Por qué razón, hermanos, hicimos esto? Bueno, porque en el capítulo 5 ya vimos que ese Cordero Inmolado nos presenta como alguien victorioso. Como alguien victorioso. En el capítulo 19, hermanos, nos presenta Juan a Cristo montado en un caballo blanco. Entonces, hermanos, empezamos de esa manera viendo un caballo blanco, hermanos, que salió como venciendo, y también para qué, para vencer, venciendo y para vencer. Note eso, hermanos. Si notamos en el libro, en la primera carta a los Corintios, dice la Biblia, hermanos, que al Señor Jesucristo en su obra todavía hay un enemigo a vencer. ¿Cuál es ese enemigo, hermano Jorge? O sea, Él ya venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, pero todavía antes de que entregue Él el reino a su Padre, todavía hay algo que le falta hacer al Señor Jesucristo. Y que escribe la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Dice, hasta que Él ponga a todos sus enemigos, ¿cómo? Por estrado de sus pies. Cuando Él, hermanos, cumpla con eso, entonces vendrá el fin y Él entregará el reino a su Padre. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25, y también en Hebreos capítulo 10.
Pero hermanos, luego seguimos avanzando y en el versículo 3, en el versículo 2, no, si el versículo 3 dice, ahora vamos a ver que se va a abrir un segundo sello, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Ahora se abre un segundo sello, hermanos, y aparece en escena otro caballo. El primero un caballo blanco. Este es un caballo bermejo. Un caballo bermejo, hermanos. Y un caballo bermejo allá, por ejemplo, en el rancho grande donde vivía, un caballo bermejo es un caballo que ni es colorado ni es alazán. Un caballo bermejo que usted lo ve corriendo y que tiene dos tonalidades, hermanos. Es el caballo bermejo. ¿Y qué sucede con este caballo bermejo? Dice, y al que lo montaba, dice que le fue dado poder, hermanos. Le fue dada autoridad. ¿Para qué? Para quitar de la tierra la paz. Para quitar de la tierra la paz. Y se le dio una gran espada. Bueno, hermanos, en las anotaciones que yo traigo aquí en la Biblia, dice que este caballo bermejo, hermanos, representa la guerra, representa los enfrentamientos en este mundo. Pero fíjense, hermanos, que es importante notar que dice que el que lo montaba se le dio poder para quitar de la tierra la paz. Es decir, este no vino, ¿cómo podemos decirlo? No está haciendo la guerra. Solamente lo que hizo fue quitó la paz en la tierra. Y sin paz en la tierra, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Si no hay paz, vamos a pensar así rápidamente, no creo que venga a encajar mucho, pero vamos a ver si podemos hacer este ejercicio. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no hay paz en un matrimonio? ¿Qué pasa? Hay pleitos, contiendas. Hay pleitos. Guerra. Hay guerra, hermanos. Y Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestras pasiones. Hermanos, cuando no hay paz en un matrimonio, cuando no hay esa tranquilidad, hermanos, cualquier situación, cualquier cosa que se presente es motivo de generar un conflicto. Es motivo de generar un conflicto. Y hay problemas, y hay pleitos, y hay demandas de juzgados, hermanos, y hay de todo, hermanos, porque no hay paz. Bueno, a este caballo al que lo montaba se le dio autoridad de quitar la paz de la tierra. Pero note esto, hermanos, el primer caballo que salió dice que el que lo montaba se le dio un arco, pero sin flecha, hermanos. Un arco sin flecha. Pero a este dice que se le dio que una espada. Se le dio una espada. O sea, algo totalmente, hermanos, diferente. Muy bien. Ahora, en el capítulo 5, dice la escritura, hermanos. Capítulo 5 dice, bueno, antes de entrar al versículo 5, dice el versículo 4, dice, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjense, hermanos, esto es algo que había dicho el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 10, hermanos? En Mateo capítulo 10 el Señor Jesucristo habla, hermanos, de esa guerra, esa enemistad, de esa controversia entre personas de una misma ciudad, vamos a decirlo así. Dice que habrá tantos problemas, habrá guerra, habrá conflictos que entregarán a los concilios para que los encierren, para que los... y en aquellos tiempos, hermanos, si hablamos de la época en que se está viviendo, o que Juan está en la isla de Patmos, hermanos, ¿cuáles eran las cosas que estaban sucediendo? O sea, había persecuciones, había, hermanos, muertes atroces con los cristianos del primer siglo. Los coliseos en Roma, hermanos, estaban llenos.
porque los cristianos eran hechos espectáculos para aquellas personas que tenían autoridad, que tenían poder y que para ellos era como una diversión. Eran tiempos, hermanos, de persecución, eran tiempos de conflicto. Son las cosas que van a suceder, hermanos, son esas. Y ya estaban sucediendo. Ahora sí, versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, note eso, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hasta ahí nada más. Tercer sello, hermanos, vemos en escena otro caballo. ¿Ahora de qué color es el caballo? Un caballo negro. Para usted, ¿qué representa, hermanos, el color negro? Luto. Normalmente, hermanos, en nuestros tiempos, cuando alguien muere, las personas para guardar ese sentimiento de dolor, hermanos, y un respeto para aquella persona que muere, se visten de negro. Ese caballo negro, hermanos, va a representar, hermanos, la escasez, va a representar el hambre, va a representar la peste, hermanos, que iba a suceder en aquellos tiempos, o lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Había un sufrimiento, hermanos, por causa de la escasez. La economía, hermanos, estaba muy débil. Era una economía, hermanos, que no daba para más. Eso representa, hermanos, ese caballo negro. Y note que el que lo montaba, ¿qué traía en sus manos, hermanos? Una balanza. Una balanza, hermanos. Y cuando vemos o hablamos o vemos la figura, hermanos, de una balanza, estamos pensando en algo que se va a medir o algo que se va a pesar. Era típico de aquellos tiempos, hermanos. En aquellos mercados que había, en aquellos lugares, hermanos, siempre usaban las balanzas para pesar lo que se estaba vendiendo. Y fíjese lo que dice el versículo 6, dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras por 1 denario. 2 libras de trigo, ¿verdad? 2 libras de trigo por 1 denario. Es decir, 1 kilo de harina, hermanos. 1 kilo de harina por 1 denario. Y 1 denario, hermanos, en aquellos tiempos equivalía al salario diario de una persona. Entonces podemos notar, hermanos, que una persona trabajaba todo un día para ganar 1 denario, y ese denario a su vez lo usaba para poder comprar 2 libras de harina de trigo, o 1 kilo si usted lo quiere ver así. 1 kilo de harina. Fíjese lo que se podía, hermanos, conseguir con un día de trabajo. Ahora, bueno, nosotros en nuestros tiempos estamos bien favorecidos, ¿verdad? Porque cuando se hace, hermanos, una tortilla de harina en casa, hermanos, ¿qué le gusta ponerle usted una tortita de harina, hermanos? ¿Hermana Tere? Frijolitos. Mantequilla. Dice un hermano: la primera de harina que salga va con mantequilla, la segunda con aguacate, y las que resten con lo que caiga. Hermanos, cuando en mi casa, que es su casa, mi esposa hace gorditas de harina, ella prepara unas papitas con salsa verde, hace un picadillo, un quesito rallado, y hay variedad, hermanos. Estamos en una holgura tremenda, gracias a Dios. Bien bendecidos, hermanos. Pero acá solamente a una persona se le permitía comprar con un día de trabajo 1 kilo de harina. Y
tenía que esperarse otro día para comprar lo que le iba a poner esa tortilla de harina. Esto quiere decir, hermanos, que había escasez y que había hambre, que había necesidad, que era algo que estaba impactando, hermanos, no solamente a los cristianos, sino también a los enemigos del imperio. Porque el imperio, hermanos, tenía el dominio total. Y si él quería meter en aprietos, hermanos, a alguien para obtener beneficios, aquel que era un comprador de, vamos a decir, de la harina de trigo, hermanos, bueno, lo ponía en una encrucijada de decirle, ahora la harina ya no te va a costar 1 denario, ahora te va a costar 3 denarios. Y eso, hermanos, provocaba escasez. Lo vemos nosotros en nuestro diario vivir, hermanos. Lo vemos en nuestro diario vivir. Viene un frío, ahí viene ya pasando por Austin también, ahí viene el frío. ¿Qué pasa cuando hay frío, hermanos? Hay escasez de agua. No nos podemos bañar. De por sí a veces yo no me baño. No nos podemos bañar, hermanos, hay escasez. Hay filas, hermanos, para ir a surtir agua. El gas se acaba. Usted ve las filas en estas temporadas frías. ¿Cómo hay gente que tuvo tiempo de llenar sus 2 tanques y no los llenó? Hay tiempo. Cuando hay frío, hermanos, está la fila porque todos quieren surtir el gas. Esto estaba pasando, hermanos, en aquellos tiempos. Había escasez, había hambre, hermanos, había un descontrol. Tenía el que era más pudiente, el que era más poderoso, hermanos, tenía dominio de esas cosas. Imagínense, hermanos, cómo estarían pasándola los cristianos en aquel tiempo. Ya lo vamos a ver.